Continuamos y regresamos tras esta parada que hemos hecho para conocer el boletín informativo nacional y lo vamos a hacer recuperando una sección que ya llevamos a cabo hasta el mes de diciembre, pero cambiando la dinámica. Vuelve Menuda Tropa y en esta ocasión, en vez de ir nosotros a los colegios, van a venir los colegios a visitarnos a nosotros en el estudio. Empezamos y lo vamos a hacer con un colegio de aquí, de Obarco, con el Julio Gurriarán. Y han venido hasta aquí, hasta el estudio de Radio Valdeorras, los chicos de sexto A. Ellos son Ander, Lucas, Naya, Lucía, Aroa, Cecilia y vienen acompañados por su orientadora Azucena. Muy buenos días a todos, chicos. Hola. Buenos días. Bueno, nerviosos, ¿no? Un poquito. Sí. Bueno, cada cole se va a preparar un tema, el que quiera, un tema de actualidad. Y van a venir a contarnos pues desde su visión, la de los niños, que al final son los que tenemos que escuchar porque son el futuro. ¿Qué piensan? ¿Qué tema os habéis preparado vosotros? La igualdad. Bueno, y antes de empezar con el tema, ¿qué habéis aprendido sobre la igualdad? Que todos somos iguales, da igual que seamos hombres o mujer. ¿Y en el cole cómo va eso de la igualdad? Muy bien, nos Sí. ayuda mucho. Sí. Nos ayuda, ¿no? Sí, todos por igual. Bueno, ¿qué habéis hecho para preparar? Porque además sois el cole que menos tiempo ha tenido para preparar el tema, apenas Sí. una semana y media. Recién llegados además de esas vacaciones de Navidad. ¿Y qué habéis preparado sobre la igualdad? Pues hemos preparado cada uno un tema y vamos a hablar sobre él para pues poder decirle a la gente cómo hay que expresarse, cómo hay que tratar a la gente y pues esas cosas. Y tenemos cada uno un tema diferente. Sí. Bueno, pues si os parece vamos a empezar con esos temas y después los comentamos. Vale. ¿Vale? ¿Quién empieza? Aroa. Venga, Aroa. Derecho a la igualdad. Seas niña o niño, minusválido o con buena salud, sea cual sea tu religión, el color de tu piel o el idioma en el que hables, tienes los mismos derechos que los demás niños. En numerosos países de África y Asia no es fácil ir al colegio cuando se es una niña. En efecto, muchos padres prefieren reservar la educación para los niños y dejar a los niños en casa para que ayuden en los trabajos del campo o las tareas del hogar. Todos diferentes, todos iguales. ¿Quién es el siguiente? Yo. Vamos, Lucas. ¿Qué nos La cuentas tú? libertad. Las personas han de poder hacer las cosas que quieren, poder elegir según sus preferencias, siempre que no perjudique a nadie y no sea un problema para la vida en común. Para garantizar que todos podemos ser libres, que no sufriremos daño a los demás, existen unas normas de convivencia que todos debemos seguir. Siguiente. Yo, Naya. ¿Existen los derechos de los niños? Por supuesto que existen. Los niños no solo tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona, sino que las leyes procuran cuidarnos y protegernos, asegurar nuestra educación y nuestro bienestar. Además, los menores de edad tenemos... Ay, me confundí. Da igual, seguimos. Además, los menores de edad tenemos a ser consultados sobre las situaciones que nos afectan. Después de debatir durante muchos años, en 1959, un grupo de países se puso de acuerdo en redactar una lista de derechos de los niños. La organización internacional llamada Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida como UNICEF, se hizo los suyos los derechos de los niños. ¿Y ahora quién le toca? A mí, Lucía. ¿Qué son los derechos humanos? Por el simple hecho de existir sin tener en cuenta nada más, las personas tenemos unos derechos. No importa el color de la piel, si somos hombre o mujer, dónde vivamos, si somos pobres o ricos, o qué religión tengamos. Todos somos personas y tenemos derechos y deberes para vivir en libertad y seguridad. Yo, Anders el siguiente. Que hay pobres y ricos en el mundo porque hay gente que apenas tiene suficiente dinero para comer, mientras que otras pueden permitirse lujos. En general, tiene muchas más probabilidades de tener dinero quien vive en un país rico o pertenece a una familia rica. Ni los sabios han encontrado aún la manera de repartir bien la riqueza. Y por último, Yo, Cecilia. ¿Qué significa ONG? Significa organización no gubernamental. Los gobiernos de los países procuran atender las necesidades de sus habitantes, pero no siempre alcanzan a cubrirlas todas. Para ayudar a la gente sin recursos, existen estas asociaciones independientes que no pretenden ganar dinero, sino participar en trabajos que resultan útiles para la comunidad. Queremos que la igualdad comience en el hogar. bueno, muy bien chicos, con este tema que os habéis preparado.
Y ahora, si os parece, vamos a hablar un poquito sobre todo lo que nos habéis contado. Vosotros, como nos decíais, en el cole la igualdad existe, pero ¿qué creéis que podemos hacer así cada uno, que tenemos en nuestra mano cambiar un poquito las cosas? Pues que en casa, que los padres empiecen por enseñarle a